Hola a todas y a todos. Estoy muy emocionado porque estamos comenzando este ciclo de pláticas para pacientes y familiares con enfermedades de largo proceso. Quiero compartirles el día de hoy, a manera de introducción, el temario y algunos aspectos importantes que debemos de considerar. Pláticas gratuitas de apoyo emocional para pacientes y familiares con enfermedades graves o de largo proceso. Bien, pues ese es el título de nuestras pláticas. Y bueno, comenzaré presentándome y mencionándoles quién soy yo. Mi nombre es Alfonso Vázquez, soy psicólogo, pero también tengo muchos estudios relacionados con otras áreas que he venido vinculando precisamente para tener una comprensión mayor de todas estas situaciones que están ustedes viviendo y que se aplican precisamente para todo lo que vamos a ver. Yo he estudiado filosofía, pedagogía, historia, también metafísica, tanatología y sobre todo algo muy importante, historia de las religiones. Y es que aunque aquí no vamos a hablar de religión en ninguna de las pláticas, sí es muy importante que sepan que vamos a hablar de espiritualidad, pero no la espiritualidad aburrida o la espiritualidad dogmática, ¿verdad? Que quiere imponer creencias, sino más bien la espiritualidad como una forma de conexión con el creador, una forma de empoderamiento emocional y de que saquemos nuestra esencia humana para afrontar este tipo de situaciones. Y cuando nosotros tenemos una religión, nosotros conocemos algunos aspectos de Dios, de la creación, del por qué suceden ciertas cosas o no suceden. Pero si nosotros conociéramos todas las religiones que han existido e incluso algunas que están apenas surgiendo y que son filosofías en transformación hacia religiones, nos daríamos cuenta que tendríamos un marco muchísimo más amplio para tomar elementos que nos van a permitir comprender mejor el quiénes somos, a qué venimos a esta vida y para qué venimos. Y ustedes me van a decir, ¿y esto todo qué tiene que ver con las enfermedades y qué tiene que ver con todos estos procesos? Pues tiene mucho que ver, porque ustedes verán que la metafísica, que es la que estudia este tipo de filosofías, este tipo de pensamiento que nos va a liberar del sufrimiento, está relacionado precisamente con todos esos elementos que vamos a ir sacando sin mencionar las religiones, pero que vamos a ir sacando de religiones de otros tiempos o de filosofías de otros lugares del planeta. En fin, no quiero adelantarles nada, lo único que les quiero decir, eso sí, muy importante, es que voy a respetar las creencias de todos, pero les voy a pedir al mismo tiempo que abramos nuestra mente a conocimientos nuevos, a formas distintas de pensar, porque esto es precisamente lo que nos va a liberar. Bueno, ¿y cuáles son entonces las organizaciones a las que yo pertenezco y que están de alguna manera respaldando estas pláticas que yo les voy a dar? Primero que nada, Escuela para la Vida, que es una organización que yo presido sin fines de lucro y que está enfocada precisamente en que aprendamos el buen vivir. Muchas cosas que no nos enseñan en la escuela, pero que son importantes para vivir mejor y para tener mayor calidad de vida. También pertenezco al Club Rotario Renacimiento Satélite, que es uno de los muchos clubes que hay en el mundo de Rotary International. Rotary International es una organización de servicio de hombres y mujeres unidos a través de la amistad para hacer voluntariado, para crear un mundo donde las personas puedan tener pues un cambio duradero, una mejoría en su forma de vivir y se abordan problemas graves que afectan a la humanidad, como los problemas de educación, como la lucha contra las enfermedades, etcétera. Y por eso estas pláticas
están relacionadas con este tipo de temas. Por último, pertenezco también a Reyes Sin Bandera, que como muchos de ustedes conocen, es una organización que lleva juguetes, ropa y regalos a los niños que tienen cáncer en el Hospital de la Raza de la Ciudad de México. Bueno, pero las organizaciones no son tan importantes. Lo importante es lo que vamos a ver en este curso, en estas pláticas. Y antes de irnos al temario, te quiero pedir un permiso especial. Quiero que me permitas hablarte de tú y no de usted. Y es que cuando nos hablamos de usted, hay como una barrera entre nosotros. El tú es más directo, más uno a uno, más humano, sin fronteras, sin nada que nos estorbe, para que tú sientas que yo estoy interesado en tu bienestar, ya seas paciente o familiar. Yo quiero tener un trato directo y humano contigo y por eso a veces me voy a dirigir a ti con ciertos consejos, con ciertos ejemplos, con toda mi experiencia y todo mi cariño para que tú puedas mejorar precisamente este proceso y tener una mejor calidad de vida y un mejor entendimiento y una mejor adaptación a esta situación que estás viviendo y para la cual no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo. Bueno, ahora definamos los alcances de estas pláticas. Yo lo que pretendo con estas pláticas es que ustedes tengan un apoyo para mejorar la calidad de vida, ya sea que sean ustedes los que tienen este padecimiento, esta enfermedad, o que sean sus familiares. Es muy importante aclarar que no estoy tratando de sustituir ningún tratamiento médico. Por favor, tienen que seguir con todos los tratamientos formales de la medicina formal, aunque aquí vamos a ver algunas terapias alternativas. Para mí es muy importante que les quede claro que el tratamiento principal con su médico, con el hospital, con la parte de la medicina formal, no lo deben de dejar por ningún motivo. Y que estas pláticas son simplemente un complemento para la parte emocional, para la parte no biológica, para la parte no médica, pero que también es muy importante. Una se complementa con la otra. Voy a hablar con lenguaje muy sencillo. No voy a usar tecnicismos o voy a tratar de usar los menos tecnicismos que se puedan. ¿Por qué? Porque ya de por sí este es un proceso complejo y es importante que ustedes reciban ejemplos claros, ejercicios sencillos, que no sea muy teórico, sino que más bien sea algo muy práctico que ustedes puedan ver. Sin embargo, también quiero aclarar que esto no es terapia, es solo un espacio de orientación y empoderamiento, ¿sí? Si lo quieren ver como terapia, bueno, la terapia es que ustedes lo apliquen. Voy a tener mucho respeto a sus creencias personales. Sin embargo, sí, también pido que abran un poquito su mente. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y vamos a hablar bastante más de lo que ustedes creen sobre espiritualidad, pero espiritualidad no religiosa, ¿ok? Esa espiritualidad que nos va a permitir tener un mejor entendimiento de muchas cosas y una mejor aproximación a la forma en la que debemos de entender este proceso que ustedes están viviendo. Y por último, voy a proporcionarles herramientas prácticas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan de forma muy directa tomar estos conocimientos y llevarlos a su día a día y que tengan un aprovechamiento y que tengan la forma de medir que esto está aportándoles algo positivo a su proceso. Quiero reiterar lo que ya mencioné porque es muy importante. Muchas cosas las voy a repetir en estas pláticas y lo que repita no es por molestar, no me lo tomen a mal, por favor, es porque se les tiene que quedar muy grabado
y una de las técnicas de pedagogía más importantes que he aprendido es que la repetición es la que te permite que se te graben las cosas y que en los momentos difíciles tengas rápidamente esa memoria de que puedes recordar lo que se vio en una plática, lo que se vio en un libro, lo que se vio en un curso y ponerlo a tu disposición para que te sirva en ese momento en el que llega un pensamiento negativo, una emoción que te altera, cualquier incertidumbre, cualquier momento de duda. Esa repetición es la que va a permitir que esa herramienta esté a la mano, ¿ok? Y por eso quiero mencionar la importancia de abrir su mente a verdades más amplias. Fíjense bien, eh, la verdad es un constructo, es algo como una cebolla. La verdad viene por capas. Cuando nosotros hemos escuchado esa frase de la verdad os hará libres, es muy cierta porque entre más cercanos estemos nosotros a un conocimiento mayor, a una sabiduría más extendida, más amplia, nosotros vamos a tener elementos para entender el porqué de los fenómenos. Entonces, si nosotros tenemos una verdad muy limitada, un conocimiento muy pequeño, es muy probable que suframos o que tengamos mucha incertidumbre o que tengamos miedos. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que está sucediendo o no entendemos lo que está sucediendo. Si nosotros ampliamos esa verdad, si nosotros tenemos un conocimiento mayor de lo que sucede, entonces nosotros vamos a poder disminuir el miedo, disminuir la incertidumbre, disminuir la ansiedad, eh, enfrentar mejor esta situación. La religión y la sociedad, desgraciadamente, nos inculcan desde muy chicos muchas cosas que son como capas que sí nos funcionan, sí son buenas, sí nos sirven, pero hasta cierto punto. Cuando nosotros llegamos a una situación un poquito difícil, un poquito más compleja, esa verdad ya no nos sirve. Necesitamos una verdad más profunda, necesitamos conocer más el fenómeno que nos está ocurriendo. Cuando nosotros recibamos estas verdades más amplias que yo les quiero proporcionar, vamos a ir desmenuzando el por qué pensamos, el por qué sentimos, el por qué suceden o no suceden ciertas cosas, el qué otras cosas podemos hacer para mejorar la situación. Cuando nosotros vamos dando esto o cuando ustedes vayan recibiendo esto, van a tener acceso a una verdad más amplia. Si ustedes no abren su mente, si ustedes se mantienen cerrados a lo que la sociedad, la religión, los vecinos, la familia dice, entonces ustedes no van a permitir expandir sus capacidades. Por eso, aunque no pretendo desacreditar las creencias religiosas, eh, y aunque todo es con respeto, sí les pido que abran esa mente, que expandan sus creencias y que se permitan, que se den permiso de ser más libres y más sabios a través de estos conocimientos que yo les quiero transmitir. Muy bien, una vez dicho lo anterior, también quiero resaltar la importancia de poner en práctica todo lo que se aprende. Miren, si ustedes ven estas pláticas o las escuchan como si fuera Netflix, como si estuvieran viendo algo de poca importancia, como si estuvieran leyendo una revista de chismes, no van a lograr que les sirva. La práctica es lo que les va a permitir que esa herramienta se convierta en algo útil. Entonces, cada plática, cada tema, les voy a pedir de favor que lo lleven a su día a día.
lo lleven a sus situaciones límite, los lleven a esos momentos o a esas acciones en las que están atorados, ¿sí? Eh, estas herramientas que van a recibir ustedes, estos conocimientos, estas verdades más amplias, solo surtirán efecto en la medida en la que ustedes hagan el esfuerzo de cambiar sus procesos, cambiar su entendimiento, cambiar sus conductas, cambiar sus reacciones automáticas ante ciertos estímulos y de esa manera se van a sentir mejor. Voy a dar un breve ejemplo. Si yo les enseño cómo enfrentar el miedo y les voy a dar una o dos o tres técnicas muy específicas, y la siguiente vez que ustedes se enfrentan a una de esas cosas que les provocan incertidumbre, que les provocan temor, eh, y no se acuerdan o no responden o no reaccionan con la nueva herramienta a esa situación, sino que siguen reaccionando en la misma forma en la que siempre lo han hecho, entonces no sirvió de nada aprender lo que yo les dije. Si por el contrario, en ese momento que ustedes están diciendo, es que todo está mal, me siento triste, no sé qué hacer, si ustedes en ese momento dicen, ah, pero Poncho dijo que cuando nos sintiéramos así, hiciéramos esto. Poncho dijo que cuando pasara esto, nosotros debíamos de reaccionar de esta manera. Y lo ponen en práctica, en ese momento están dando el gran paso. Por favor, lo voy a estar repitiendo muchas veces, pero por favor que esto no se les olvide. Bueno, y ya, antes de pasar al temario, lo último que les quiero decir es que estos videos no se deben de ver superficialmente, ya se los mencioné, se deben de estudiar, se deben de reflexionar. Hay audios también que les voy a mandar, hay textos que les voy a enviar con el resumen, de vez en cuando les voy a mandar PDFs o presentaciones, todo por el canal oficial de WhatsApp. Y es importante que los escuchen varias veces, que cuando se sientan atorados en algo, se vayan a ese video, se vayan a ese audio, se vayan a ese resumen, que lo estudien, que lo reflexionen, que hagan todas las preguntas que quieran hacer. Recuerden que las preguntas a través del WhatsApp oficial del grupo de WhatsApp, ahí en la parte de abajo donde dice solo los administradores pueden enviar contenido, ahí ustedes le pican y les van a aparecer los administradores. El que está más arriba o el que tiene el logo de Escuela para la Vida, ese lo pican y les lleva a un chat privado donde ustedes me contactan, me hacen su pregunta y yo antes de 24 o máximo antes de 36 horas les contesto de forma personalizada y de forma 100% gratuita todo lo que ustedes quieran preguntar. Entre más participen, más provecho le van a sacar a estas pláticas. Bueno, ahora sí, el punto medular, ya casi se nos acaba el tiempo, pero el punto medular, ¿qué vamos a ver en estas pláticas? Miren, eh, son tantos temas que se necesitan que desgraciadamente no puedo darlos todos, pero sí me voy a enfocar en los más importantes. Y esos son las etapas del duelo. Quiero que sepan que el duelo es cuando ustedes sufren una pérdida o sufren un cambio importante en su vida, se le llama a ese proceso que van a vivir para componer todo lo que se descompuso con ese cambio, a ese proceso se le llama duelo y consta de 5 etapas, ¿ok? Las vamos a ver, van ustedes a darse cuenta en qué etapa están y lo más importante, van a saber cómo llegar a la última etapa, que es la etapa en la que ustedes vuelven a estar en armonía, la etapa en la que ustedes se vuelven a adaptar a esa nueva situación. Hagan de cuenta que una enfermedad lo que llega es a sacudir, a dar un jalón, a tirar, a romper algo, a, a desarmonizar algo, ¿sí? Ahí inicia un duelo, porque un duelo se da cuando hay un gran cambio
que no esperábamos y tenemos que enfrentarlo, entenderlo, eh, negociar, volvernos a adaptar a la nueva situación y salir adelante bajo ese nuevo esquema. Pues estas etapas son las que voy a explicar en varias clases. También vamos a ver las causas espirituales de estas enfermedades. No les quiero adelantar mucho, pero sí les quiero decir que toda enfermedad o accidente o problema que vivimos los seres humanos, espiritualmente hablando, tiene una razón de ser. O sea, Dios no manda estas cosas nomás porque sí. Ya sea que crean ustedes en Dios o que no crean en Dios, pero el universo se confabula para que hayan situaciones, problemas o enfermedades, pero que siempre traen algo positivo o muchas cosas positivas. Es más, ustedes van a entender con lo que yo les voy a explicar en esas clases que traen más cosas positivas que negativas. Y cuando ustedes se den cuenta de cuántas cosas positivas traen, van a entender que estas causas son benéficas y que estas enfermedades son incluso algo, fíjense bien lo que les voy a decir, algo deseable. ¿Por qué? Porque el que las sufre o el que vive cerca de alguien que las está padeciendo, que las está teniendo, tiene también muchos cambios positivos en su vida. Vamos a ver, por supuesto, como ya mencioné, herramientas prácticas, cosas muy precisas, como el optimismo, como el sentido de vida, como cómo comunicarse mejor, cómo expresar lo que sentimos, cómo soltar o cómo desprendernos de eso que nos está haciendo daño. Otra herramienta que vamos a ver es el sentido que debemos de encontrar a nuestra vida o el sentido que debemos de encontrar a la situación que estamos viviendo. Otra es el hedonismo, o sea, buscar a través de las cosas simples tener felicidad y placer. Eh, Otra herramienta que les voy a dar, sobre todo para los que acompañan a un paciente, es qué es lo que sí se debe de decir y qué es lo que no se debe de decir cuando se está acompañando a un paciente que tiene este tipo de enfermedades. También vamos a manejar muchas otras herramientas muy precisas y muy concisas, muy humanas y muy prácticas para que ustedes las tengan a la mano. Vamos a ver lo que son las emociones y cómo controlarlas. Vamos a aprender que no debemos negarlas y no debemos de reprimirlas. Tampoco debemos de dejar que se desborden, que se vuelvan locas. Lo que debemos de hacer es aprender a escuchar qué nos quieren decir, a entender por qué nos llevan a reaccionar de cierta manera, a controlar esas reacciones y a que no nos afecten ni a nosotros, ni al paciente, ni al familiar, ni al doctor, ni a la familia, ni a nuestro trabajo, ni a nosotros mismos. ¿Ok? Vamos a hablar de tanatología. La tanatología es un conjunto de conocimientos relacionados pues con la muerte. No hay que tenerle miedo a esa palabrita. Sus causas, sus fenómenos, no se trata de pensar en que nos vamos a morir o que el paciente se va a morir. Se trata de que esa vida que aún se tiene, esa esperanza que nunca se debe de perder y ese tiempo que se tiene todavía en este momento, se viva con mucha calidad, se viva al máximo, se viva con plenitud y con dignidad. Eso es la tanatología. La tanatología no se trata de aprender a morirse. La tanatología se trata de aprender a vivir al máximo, porque todos nos vamos a ir algún día. Todos, no solo los enfermos, los sanos también, ¿sí? Pero el cómo vivamos y el que vivamos lo mejor posible, con la mayor conexión, con la mayor conciencia,
y con el mayor aprovechamiento, felicidad, etcétera, eso nos hace bien a todos. Y la tanatología la vamos a enfocar precisamente a eso. También quiero que sepan que vamos a hablar de la frustración, de la incertidumbre, de la tristeza, del miedo, de la culpa y de otras emociones que se nos atoran cuando hay un enfermo en la familia o cuando nosotros estamos enfermos. Eh, Vamos a desmenuzar exactamente qué es, cómo funciona cada uno de estos, pues de estas emociones importantes, de estas formas en las que la mente busca adaptarse y que a veces acaba haciendo que se desadapta en lugar de adaptarse a través de esto, y sobre todo cómo vencer o cómo enfrentar de manera positiva y evitar las partes negativas de estas emociones. Vamos a hablar de los errores del acompañamiento, o sea, cuando ustedes tienen un paciente con este tipo de enfermedades o cuando ustedes son el paciente, a veces se cometen muchos errores. Tú como paciente a veces te llevas a la familia entre las patas. Yo sé que tienes muchas necesidades, yo sé que tienes muchos problemas, yo sé que te sientes mal, pero tienes que aprender a, a que no afecte tu enfermedad mucho a los demás, incluyéndote a ti mismo. Y como familiar también a veces cometes muchos errores con el paciente. Hay cosas que se deben decir, hay cosas que es mejor no hablarlas o evitarlas. Hay cosas importantes que hay que hacer cuando estás acompañando a un paciente y a veces no las hacemos. De todo eso vamos a hablar. Y por último vamos a hablar de terapias alternativas. Les escogí muchas que espero que les gusten. Vamos a hablar, por ejemplo, de herbolaria, vamos a hablar de Reiki, de visualización creativa, terapia ocupacional y algunas otras terapias que como complemento al tratamiento médico formal pueden ayudar bastante a que se mejore el paciente. Bueno, pues ya nos extendimos demasiado en el tiempo. La verdad es que quiero agradecerles mucho el que me permitan transmitirles estos conocimientos, el que me permitan ayudar y nuevamente sean bienvenidos a estas pláticas. Aquí les voy a dejar en el chat oficial, en el grupo oficial de WhatsApp, les voy a dejar, aparte de este enlace a este video, también les voy a dejar un resumen escrito y nos vemos la próxima semana en la que ya les voy a enviar el primer tema. Ya vamos a tener la primera plática, ya no de cómo vamos a trabajar, sino ya el primer tema que vamos a ver, que son el duelo y sus 5 etapas. Muchas gracias, que Dios los bendiga y por favor pongan en práctica todo esto que están aprendiendo.